Buenas tardes con todos. Les agradecemos desde el Centro Nacional de Telemedicina por estar aquí el día de hoy presentes en este tema tan importante que es todo lo que debes saber contra el dengue. Aquí vas a descubrir toda la información que necesitas para prevenir, combatir esta enfermedad y aprender más sobre cómo cuidar tu salud y la de tu comunidad. Muchas gracias por la asistencia el día de hoy. Y bueno, estamos con nuestro ponente que es el doctor Luis Enrique López Peña. Él es médico cirujano con especialidad en infectología y es actualmente médico infectólogo del Hospital de Salud 3 de Iquitos. Le damos la bienvenida al doctor y muchas gracias por participar el día de hoy en esta capacitación con el Senate. Voy a presentar, ¿no? Todo lo que debes saber contra el dengue. No es una presentación dirigida principalmente para el público en general y también hay algunas partes que necesariamente hay, no, también hay algunas partes para personal de salud en general. Eh, Más o menos he tratado de un poco de resumir principalmente cómo podemos reconocer que tenemos dengue y cuáles son y qué debemos hacer para prevenir el dengue, ¿no? Estos dos puntos importantes que el público en general debe conocer y tenemos que dominarlo y entenderlo, porque ya que esta enfermedad cada día se hace cosmopolita, ya no solamente es exclusiva de las zonas tropicales, subtropicales, sino ya está en la costa, está en la sierra. Entonces, debido a los cambios climatológicos que estamos sufriendo, los fenómenos, prácticamente ya esta enfermedad ocupa casi todo el territorio peruano. Bueno, siguiente, por favor. Ya. Bueno, dentro de la introducción, ya, el dengue, para empezar, es una infección viral sistémica, autolimitada, que se transmite entre humanos a través de los mosquitos. Y a eso tenemos que tenerlo presente. El dengue es una infección viral, pues es producido por un virus. Y esta de acá es una infección sistémica, afecta todo el cuerpo, no solamente una parte. Ahora, existe una huella mundial del dengue en su rápida expansión, y esta es un desafío de salud pública con una carga económica grande que actualmente no puede ser cubierta simplemente con vacunas autorizadas, con agentes terapéuticos específicos, ¿no? O estrategias eficientes de control vectorial, ¿no? Es todo un reto. Entonces, poder toda la carga económica que genera, sobre todo en países de bajos y medianos ingresos, como el nuestro, no genera mucho problema, mucha sin sabor al no poder controlarla. Y es por eso que tenemos que aprender a reconocerla y poder prevenirla. Siguiente, por favor. Ahora, vamos de frente a las manifestaciones clínicas, ¿no? Las manifestaciones clínicas, principalmente después de un periodo de incubación que puede ser corto de 3 días o puede ser hasta 7 días, comienzan los síntomas repentinamente. Estos síntomas no, en sí, la enfermedad del dengue tiene 3 fases importantes que debemos aprender a reconocerlas. La inicial es la fase febril, la siguiente es la fase crítica y la tercera fase es la fase de recuperación espontánea, o también llamado convalecencia. La fase febril la podemos reconocer porque principalmente va a ser donde como su mismo nombre lo dice, va a haber fiebre. Y la fiebre por lo general es alta, es de 38 para arriba, 38,5.
fiebres de 39, 40, es muy sintomático. La fase crítica la vamos a reconocer porque el paciente llega a estar, de un momento a otro, de estar con fiebre, empieza a estar afebril. El paciente ya no siente fiebre, hay una aparente mejoría, una mejoría engañosa, pero el paciente en esta etapa puede empezar a hacer los signos de alarma, ¿no? Entonces, que ya no tenga fiebre no significa que nos debemos alegrar, ¿no? Sino que hay que preocuparnos porque el paciente podría estar entrando en la fase crítica. Esta fase crítica dura aproximadamente entre 48 a 72 horas y hay que estar alerta, tanto el personal de salud como los familiares, el mismo paciente. Después la tercera fase es la fase de recuperación o la fase espontánea, que esta fase ya es cuando el paciente ya empieza a presentar, por lo general, un rash típico, que ya lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Muy bien. Habíamos mencionado la fase febril, se caracteriza principalmente por la fiebre. Esta es alta, mayor de 38.5, 39, 40, y está acompañado de cefaleas, dolores de cabeza, vómitos, dolores de músculos, dolores de huesos, ¿no? Principalmente las articulaciones grandes, estamos hablando de rodillas, codos, ¿no? Y tobillos. Y a veces hay una erupción macular transitoria, que significa que hay como un pequeño rash, ¿no? Un pequeño rash en los primeros días. A veces sí, a veces no. Si es un niño, tiene fiebre alta, pero generalmente no, el niño puede estar con mucha fiebre, pero está tranquilo, no está muy sintomático, él está fresh, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, a diferencia de los adultos, que sí ellos están muy sintomáticos, ¿no? Eso es lo que lo caracteriza. Comúnmente van a observar manifestaciones hemorrágicas leves, a qué llamamos leves, por ejemplo, que son pequeñas, ¿no? Por ejemplo, las petequias, que son como puntitos rojos, que ya lo vamos a ver más adelante, los hematomas, que son como golpes, ¿no? Que particularmente los vamos a ver en las zonas de venopunción, cuando, por ejemplo, las enfermeras ¿no? O por un personal X, ¿no? Le pone una inyectable o le está poniendo una vía periférica, van a ver un hematoma en esa zona. Y los hallazgos de laboratorio, principalmente en esta etapa, incluyen trombocitopenias, leucopenias leves a moderadas, o sea, a menudo con una elevación de de los aminotransferasas hepáticas. Entonces, esta fase febril dura aproximadamente de 3 a 7 días, con un promedio de 5, de las cuales la mayoría de pacientes se recuperan sin complicaciones. O sea, el paciente, la mayoría de estos pacientes, no, muchos pacientes hacen hacen un dengue sin signos de alarma, que, que significa que no se complica, simplemente y no necesita hospitalización. Y por ende, el paciente solamente tiene fiebre y la mayoría mejora, sin complicaciones. Eso es lo que la mayoría quisiéramos tener, ¿no? Pero no siempre sucede. Entonces, nosotros tenemos que estar, tenemos que estar alertas si es que nuestros pacientes o nuestros familiares no estamos entrando a hacer complicaciones. Y una de esas complicaciones tenemos cuando el paciente empieza a hacer signos de alarma, nosotros tenemos que sospechar que mi paciente se puede estar complicando. Y al estarse complicando, ¿qué significa? Que va a tener que yo tengo que aprender a identificar los signos de alarma. Porque basta que haya un signo de alarma, ¿no? En el contexto de un paciente con un probable dengue, ese paciente tiene que hospitalizar, ¿no? Si ese paciente no se hospitaliza, su vida corre peligro. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está, en esta imagen vemos
los signos hemorrágicos leves, solamente miren el A y el B, después vamos a regresar al C y al D. El A y el B son las petequias, vemos ahí en el niño, la petequia, los puntitos rojos, y en la imagen B vemos ahí como un hematoma justo en una zona de venopunción, ¿no? Parece que la enfermera ahí le ha querido poner la vía y se hizo un hematoma. Siguiente, por favor. Entonces, la segunda fase es la fase crítica, ¿no? En esta fase crítica es cuando nuestro paciente empieza a complicar. ¿Qué significa? Que tanto por niños y adultos jóvenes empiezan a tener un síndrome de fuga vascular sistémica, ¿no? Esta fuga este síndrome vascular, esta fuga vascular sistémica, lo podemos identificar porque se hace alrededor de la defervescencia. ¿Qué significa defervescencia? Es cuando la fiebre baja espontáneamente, ¿no? Entonces, que la fiebre baje, no tengo que alegrarme, tengo que ponerme alerta, porque mi paciente podría estar entrando en fase crítica. Hay pacientes que van a mejorar, pero hay pacientes que van a hacer signos de alarma. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Ya los vamos a mencionar. ¿No? Entonces, en la defervescencia, este síndrome de fuga vascular eh, se va a manifestar porque hay un aumento de la hemoconcentración. ¿Qué es la hemoconcentración? Es cuando la el porcentaje ¿no? El hematocrito, que viene a ser el porcentaje de glóbulos rojos en la sangre, por decirlo así para que me entiendan, aumenta de una manera espontánea, de un momento a otro. No tendríamos por qué nuestro hemotocrito no tendría por qué aumentar exponencialmente de un momento a otro, ¿no? Esto es un valor estable, ¿no? A menos que pase mucho tiempo, ¿no? Y por la alimentación empecemos a mejorar la hemoglobina y por ende el hematocrito. Pero que de la noche a la mañana esta aumente, esto, esto es una característica de este síndrome de fuga vascular. Siguiente, la hipoproteinemia. Entonces, ¿qué significa? Que la permeabilidad de los vasos aumenta, ¿no? Y por ende, como aumenta, plasma del intravascular va a salir fuera, ¿no? Al extravascular. Y esto va a producir aumento del hematocrito, va a producir disminución de las proteínas, porque las proteínas salen al extravascular, salen fuera del vaso, y también este plasma se va a alojar en zonas virtuales, que nosotros los llamamos tercer espacio. El tercer espacio son zonas que normalmente, zonas virtuales, son espacios virtuales porque no hay nada, pero durante la fase crítica del dengue, estos espacios donde no hay nada, donde normalmente no hay nada, empieza a haber líquido. Y esto acá estos son los derrames pleurales, que significa que va a haber líquido en las pleuras, va a haber líquido en el abdomen, que se llama citis, va a haber líquido en el corazón, alrededor del corazón, que se llama derrame pericárdico. Entonces va a haber líquido en las bases de los pulmones, que se llama derrame pleural. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos, ¿no? Porque este paciente puede estar haciendo este síndrome de fuga vascular. Entonces la presión sistólica puede permanecer normal o incluso elevada, ¿no? ¿Qué significa? Que no necesariamente el paciente va a estar con la presión baja. Entonces, pero en este momento el paciente puede estar no aparentemente bien, ¿no? Que se puede parecer engañosamente bien. O sea, el paciente, como les dije, baja la fiebre, el paciente en sí, se va a sentir bien. Entonces, pero eso puede ser un engaño. Esta enfermedad es engañosa y tenemos que conocerla, ¿no? No, tiene muchas particularidades que tenemos que aprender a reconocer cuando nuestro paciente está entrando en fase crítica. Entonces, este paciente, eh, no, una vez que este paciente desarrolla hipotensión, que significa que la presión baja, ¿no? Y la presión sistólica también disminuye rápidamente junto con la hipotensión, esto podría originar un shock irreversible y secundariamente la muerte. A pesar de todo lo que hagamos, a pesar
que lo reanimemos, a pesar que hagamos resucitación con líquidos, con vasoactivos, con drogas, con vasopresina, con noradrenalina, con adrenalina, nada, ¿no? Entonces, nosotros no debemos permitir que nuestro paciente entre en shock. Si nosotros identificamos signos de alarma, se hospitaliza. Eso no se discute. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, la fase crítica durante la transición de la fase febril a crítica, ¿no? Que estamos hablando, hemos mencionado que de la fase febril pasamos a la fase crítica cuando ya empiezan a aparecer los signos de alarma, ya estamos en la fase crítica, ¿no? Entonces, nuestro paciente, esta transición, como es mencionado, dura entre 48 y 72 horas, ¿no? Que por lo general se da entre el día 4 y el día 7. Y hay como, y hay que estar atento a los signos de alarma que pueden estar desarrollando secundariamente a una fuga vascular, la cual es clínicamente significativa porque el paciente va a tener muchos síntomas y estos síntomas hay que aprenderlos a reconocer, los cuales son los que mencionamos, que es vómitos persistentes, el paciente empieza a vomitar persistentemente. Cuando hablamos de vómitos persistentes, cuando son más de, más de 2 a 3 vómitos por hora, ¿no? O incluso más de seis vómitos, ¿no? En 3 horas. El dolor abdominal que va a ser intenso justo en el hipocondrio derecho, ¿no? Eso va a ser secundario a que pueda haber un edema de la vesícula, la pared de la vesícula se edematiza, y el ecografista lo va a informar como que es una litiasis, que el paciente tiene una colecistitis alitiásica. ¿Qué significa eso? Que hay un edema de la pared vesicular, ¿no? Hay una inflamación de la pared vesicular, pero no es secundaria a piedra, que es lo común, sino es un edema de la pared vesicular alitiásica, significa que sin piedra. Entonces, ¿por qué la pared de la vesícula se va a inflamar si no hay piedra? Porque hay edema, ¿no? Este síndrome de fuga vascular produce edema de la pared vesicular, ¿no? También hay hepatomegalia dolorosa, el hígado se inflama, también la cápsula de Gleason, que es como un vinifán que forra el hígado, también se edematiza, se inflama y esto duele, ¿no? El hematocrito aumenta, también hay un aumento concurrente de la disminución rápida de las plaquetas, o sea, aumenta el hematocrito y disminuye las plaquetas. Estos dos fenómenos se dan en conjunto y tenemos que estar alertas cuando hacemos una lectura hemograma. Eso lo referimos, eso es para personal de salud que puede estar muy bien informado. No, los derrames serosos, cuando hay derrames serosos significa lo que hemos dicho, el tercer espacio, ¿no? Líquido asíptico, derrame pleural, derrame pericárdico. Cuando hay sangrado de mucosas, ¿no? ¿Qué significa? Cuando empieza a sangrar la nariz, sangra la boca, ¿no? Cuando sangra la nariz se llama epistaxis, cuando sangra la boca, ¿no? Se llama gingivorragia. Entonces, si tenemos sangrado, estos son signos de alarma. O si el paciente está en letargo, ¿qué significa? Que está cansado, no débil, parechado, no puede trabajar. Entonces, esto es un signo de que la presión arterial media puede estar disminuyendo. Y si la presión arterial puede estar disminuyendo, disminuye la circulación cerebral y por ende este paciente va a estar letárgico. O puede suceder lo contrario, la inquietud, sobre todo en los niños, ¿no? Los niños se vuelven irritables, inquietos. Entonces, esto hay que tenerlo presente. Entonces, cualquier signo de alarma que hemos mencionado, ¿no? Esto significa que el paciente debe hospitalizarse. Y eso ya no se discute, porque esto nos va a salvar vidas. Nos va a salvar vidas. Ujú. Bueno, entonces, siguiente, por favor. Ya. Entonces, este, acá están los signos de alarma que le estamos mencionando. Acá lo pongo un poco más eh, didáctico para que lo aprendan.
¿no? Dado que estamos explicando un poco más detallado, ¿no? Y bueno, ya que es una exposición para el público en general, voy a hacerlo más didáctico para que entiendan y no se aburran. Entonces, los signos de alarma, ahí están los que estoy mencionando, entonces el dolor abdominal, ¿no? Los vómitos, el paciente está somnoliento, si sangra las encías, ¿no? O, o el paciente está irritable, ¿no? O entonces, si todos estos síntomas al bajar la fiebre aparecen, estos son los signos de alarma. Y hay que, ¿no? Acudir a un centro acudir a un al centro de atención más cercano. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Entonces, la fase de recuperación significa que la permeabilidad vascular alterada regresa a su normalidad, ¿no? Entonces, más o menos después de 48, 72 horas de estar de estar aumentada esta permeabilidad, esta regresa a su normalidad y coincide con una rápida mejoría de los síntomas del paciente. El paciente empieza a mejorar, ¿no? Esta fase de recuperación, ¿no? Aparece una segunda erupción, que es un rash típico, ¿no? Que puede ser maculopapular o una lesión grave con picazón que sugiere vasculitis leucocitoplástica. Bueno, esta se resuelve en 2 semanas, ¿no? En la figura 3, ¿no? Que no sé si pueden retroceder a la imagen anterior, ¿no? Donde puse las fotos, ahí estaba, les expliqué la 1A, la 3A, la 3B, y la figura 3D es una segunda erupción. Los adultos pueden tener en esta etapa, los adultos pueden tener una fatiga profunda, ¿no? Que esta puede durar varias semanas después de la recuperación. Siguiente, por favor. Muy bien. Esta es parte de la inmunopatogenia del dengue grave. No solamente voy a mencionar ahí lo mismo que ya hemos dicho, ¿no? La fase crítica, ¿no? En donde la fase crítica vemos ahí que la permeabilidad vascular empieza a aumentar desde el día 1 y a partir del día 4 hasta el día 7 es que es la fase crítica, esta permeabilidad aumenta y genera todos los cambios que pueden llevar a nuestro paciente a un dengue grave, ¿no? Si es que no lo manejamos, si es que no lo corregimos a tiempo. Entonces ahí vemos arriba están las células, más abajo es el vaso, ¿no? Que vemos como el mismo virus hace una interacción con el glicocálix, que pertenece al endotelio, y libera un producto que se llama el sulfato de heparina, que se cree que este sulfato de heparina podría generar aumento de la permeabilidad vascular y también se podría comportar como un anticoagulante, que generan todos los mecanismos los mecanismos patogénicos que pueden llevar a nuestros pacientes a un dengue grave, incluso a la muerte. Siguiente, por favor. Ujú. Entonces, determinantes de la actual pandemia de dengue, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dengue, hablamos de una pandemia. ¿Por qué? Porque afecta a todo el mundo, ¿no? Entonces, hay zonas tropicales, subtropicales, pero incluso ahora, con los cambios climatológicos que estamos sufriendo, no necesariamente tendría que ser una zona tropical, subtropical para pensar en dengue. Entonces, cada, este, cada día, actualmente, la dispersión eficiente del mosquito está generando que esto sea un problema de salud pública mundial, ¿no? Y por lo tanto, principalmente en zonas tropicales, tropicales e incluso en zonas que no cumplen estas características. Entonces, se estima que cada año se producen 50 millones de infecciones, aproximadamente en 100 países. El vector principal, ¿no? Es el mosquito,
que es el que transmite la enfermedad. Este virus está en las glándulas salivales del mosquito, que se llama el Aedes aegypti. Y este se ha adaptado increíblemente a las zonas urbanas. O sea, él ha hecho de su casa las ciudades. Y por ende, el simple hecho de vivir en la ciudad de una zona tropical o subtropical, ¿no? Ya hay que sospechar que podemos estar infectados, que podemos estar infectados de este virus y estar desarrollando la enfermedad del dengue. No, eh, un- este virus, esta enfermedad surgió en África, no como un punto es bueno, como un punto anecdótico es durante la trata de esclavos, cuando se empezó se empezó a usar a los esclavos, sobre todo en el siglo XV, en el siglo XIX, no más o menos, y después acá surgió y se empezó a extender de África a todo el mundo, a Asia, América, y se extendió principalmente no por el aumento de los viajes, ¿no? Ahora todos viajamos, nos trasladamos en aviones, ¿no? Y muchos pacientes con el virus, que están virémicos, que están enfermos, viajan de un lado a otro, entonces llevan el virus en el cuerpo, ¿no? Y también esto es secundario al comercio en los últimos 50 años. En los últimos 50 años, el comercio internacional ha aumentado. Entonces, se transportan cosas de un país a otro país y en este transporte no están metidos los zancudos, los mosquitos. Entonces, el mosquito viaja también junto con los productos y ellos viajan kilómetros, miles de kilómetros, país tras país, continentes. Ellos viajan y no tienen visa. No, nosotros sí tenemos que sacarla y todo, nos hacen problemas, pero a ellos no les hacen ningún problema. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Seguimos con los determinantes. ¿Cuáles son los determinantes que el dengue sea una pandemia, ¿no? Actualmente. Tenemos también aparecido un vector secundario que es el Aedes albopictus, que se ha ampliado espectacularmente en los últimos años, ¿no? Y también hay que tener presente por qué el dengue se ha diseminado por todo el mundo. Un punto importante es el comercio de neumáticos de vehículos usados. ¿Qué significa? Estas llantas usadas que se venden, ¿no? Y viajan de país a país. Entonces, son, se convierten se convierten en lugares predilectos para que no para que viajen los huevos y las formas inmaduras de este vector, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque mediante las lluvias acumulan líquido y ahí se ha visto que en el caucho, ¿no? Permiten a este vector, a este virus, no dispersar sus formas inmaduras, ¿no? Inclusive los huevitos. La endemicida también se ha visto facilitada, ¿no? Debido a la rápida urbanización, tanto de América Latina y de Asia, ¿no? Entonces, ahora en estos últimos 50 años, lugares que antes que eran zonas rurales, actualmente se han convertido en ciudades muy grandes, ¿no? Cada día la explosión demográfica, ¿no? Empieza a aumentar y por ende se empieza a urbanizar. El control de vectores mediante la selección química o biológica de los mosquitos y la eliminación de sus criaderos, en teoría es el pilar de la prevención, pero este enfoque hasta el día de hoy no ha logrado detener la transmisión. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Entonces, la diversidad antigénica es importante, ya que la falta de inmunidad cruzada permite que infecciones secuenciales a largo plazo. También su propagación se ilustra como el comercio mundial, el aumento de viajes, el hacinamiento urbano, estrategias ineficientes de control del vector. Todas estas respaldan a que el dengue actualmente sea una pandemia en la era moderna. Siguiente, por favor.
Bueno, no se dispone de agentes antivirales, no. Gente, tenemos para el tratamiento del dengue, hay que tener presente que no hay pastillas, no hay pastillas, y lo único que nosotros seguimos teniendo es el soporte, no darle para la fiebre, si es para la fiebre le damos paracetamol, le damos antipiréticos, no, lo hidratamos, si tiene vómitos le damos para los vómitos, le damos soporte al paciente, no, pero hay que poner un especial énfasis en el manejo cuidadoso de los líquidos. Entonces, a estos pacientes hay que hidratarlos muy cuidadosamente con cristaloides. Estamos hablando de cloruro de sodio. No, tenemos que hidratarlos cuidadosamente. Nos referimos a que no podemos sobrehidratarlos porque podemos provocarles un edema de pulmón. Entonces, hay que, hay que adecuarlos hay que hidratarlos con mucho cuidado. Actualmente no existe evidencia a favor del uso de ningún agente terapéutico, como ya hemos mencionado. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, y ya para terminar, entonces vamos a hablar de la prevención. Ya, eh, cuando hablamos de prevención, los nuevos enfoques de control de vectores incluyen, no, hay varias formas de prevenir, entonces, todo, ¿cómo prevenir? ¿Cómo evitar que esta enfermedad se siga propagando? Entonces, hay nuevos enfoques para el control de vectores, entre estos hay unos enfoques novedosos, que es la liberación de mosquitos machos genéticamente modificados que esterilizan a la población femenina, que sabemos que son los que se alimentan de sangre para permitir la producción de huevos. También las vacunas, ¿no? Que ya están empezando a salir, ¿no? Entonces, hay vacunas, pero el problema de las vacunas, ¿no? Ya ha habido intentos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la Chimeric Vax, que es de Sanofi Pasteur, es la primera formulación tetravalente, ¿no? Que es una vacuna, cepa vacunal atenuada contra la fiebre amarilla, ¿no? Las cuales eh, no tuvo resultados. Entonces, ha sido difícil desarrollar una vacuna la cual sea segura y provoque respuestas equilibradas en anticuerpos neutralizantes contra los cuatro serotipos, que es el uno, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, la vacuna también es prometedora y ahora el detalle viene a ser que ya hay vacunas aprobadas, ¿no? Ahora, que el Estado lo compre, esto, vamos, hay que esperarlo, hay países que ya están empezando a comprar. Hay otros candidatos en las fases tempranas, ¿no? Que por ejemplo, las que son las actuales, que pertenecen virus vivos atenuados, y las vacunas que de subunidades recomiendan. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. La OPS, la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud brinda asesoramiento y apoyo técnico, ¿no? El que quiera para prevenir y controlar el dengue. Esta labor se realiza sobre la base de la estrategia de gestión integrada para prevención y control de enfermedades agrovirales, las cuales está adoptado por Estados miembros, ¿no? Desde el año 2016. En 2018, en 2008, Estados miembros de OPS y AMS estableció una red de laboratorios de dengue de las Américas, que se llama RELDA, ¿no? Para fortalecer las capacidades técnicas del diagnóstico. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, OPS y OMS están apoyando el desarrollo de un modelo de sistema de vigilancia epidemiológico, no tanto para el dengue, chikungunya y Zika, porque el vector es el mismo, es el Aedes. Este mosquito te puede transmitir estas tres enfermedades, incluso las tres en una sola picada. Entonces, este modelo integra en la vigilancia epidemiológica, clínica, laboratorial y entomológica, que significa que va a vigilar, no a los pacientes, la clínica va a vigilar los laboratorios. Estos van a permitir generar información estandarizada y oportuna para la toma de decisiones. No. Siguiente, por favor. Siguiente. Y bueno,
Siguiente, prevención primaria. Vamos a hablar de prevención primaria para, este, no, esta parte sí, no, son hay que tenerle, hay que tomarle importancia, ¿no? Sobre todo el personal el público en general. Hay 10 consejos que debes tener en cuenta para prevenirlo, ¿no? Entonces, yo quiero prevenir el dengue, entonces, ¿qué tengo que hacer? Uno, desmalezar patios y jardines, ¿no? Entonces, si yo tengo en mi casa, tengo un jardincito, tengo que quitarle la maleza, tengo que quitar, ¿no? Entonces, también tengo que eliminar envases vacíos, juguetes viejos, latas, neumáticos y todo objeto en desuso. Todo lo que nosotros no podemos tener material reciclable dentro de nuestras casas, porque eso se convierte en depósitos de agua que van a permitir que el zancudo se pose en esta agua, ¿no? Y se pose y elimine sus huevos y permita que estos huevos se conviertan en las formas inmaduras y pasen a ser un zancudo. Sabemos que esto es muy rápido el progreso, ¿no? De formas inmaduras hasta un zancudo. Esto más o menos puede durar hasta 7 días, es algo rápido. Entonces, tenemos también que tapar tanques y depósitos de agua. O sea, si tenemos agua, ponerle su tapita, ¿no? Porque no podemos permitir que los zancudos entren y lo usen como reservorios para depositar sus huevos. También tenemos que colocar boca abajo los recipientes. Por ejemplo, si tenemos baldes, no palanganas, todos tenemos que ponerlo boca abajo para evitar que el agua se quede posada, ¿no? Renovar diariamente aguas de floreros, bebederos animales, lavadoras con esponjas, ¿no? Si tenemos floreros, tenemos que cambiarle diariamente el agua. No permitir que esa agüita que quede en los floreros sea un reservorio para el dengue. No poner arena en los portamacetas, no arrojar basura a las calles, baldíos, limpiar y clorar o vaciar las piletas de natación, ¿no? Si tenemos, eh, mantener siempre limpio los desagües, las canaletas, las rejillas, limpiar cuidadosamente todos los rincones de la vivienda, ¿no? Y arrojar agua hirviendo en canaletas y rejillas, ¿no? Esto va a permitir barrer huevos, ¿no? Eliminar huevos y formas inmaduras. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, entonces continuamos con lo mismo. Entonces, no lo vamos a dividir la prevención primaria en prevenir la picadura de mosquitos. ¿Cómo evitamos que no nos piquen los mosquitos? No. Entonces, uno es usarlos. Cuando hay muchos mosquitos, lo que tenemos que hacer es usar mosquiteros, ¿no? Todos tenemos que usar mosquiteros. Entonces, ¿cómo, cómo eliminamos eh, los que, cómo evitamos la picadura de los mosquitos? Usando mosquiteros. Entonces, ahora, ¿cómo cómo eliminamos los criadores de mosquitos? Ahora, hay que proteger las puertas y las ventanas mallas, con mallas contra mosquitos. No cubrir bien, ya hemos mencionado los depósitos de agua. Hay que vaciar y mantener secas las piscinas que no usamos. Si una piscina no la usamos, hay que mantenerla seca. No hay que permitir que haya depósitos de agua. Para prevenir las picaduras de los mosquitos no basta con eliminar los criaderos de nuestra casa. O sea, ya hemos dicho que los criaderos, que son los inservibles, hay que eliminarlos, pero eso no es suficiente, sino que tenemos que, lo mismo que yo estoy haciendo con ustedes tienen que hacerlo con sus vecinos, que tiene que ser educarlos, y no solamente educarlos, sino explicarles, ¿no? Y también ayudarlos, ¿no? A eliminar estos residuos, porque si nosotros los ayudamos a ellos, esta actitud comunitaria va a permitir que no haya
que no haya vector en la comunidad. Y por ende, no toda la comunidad se va a beneficiar. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahí vemos unas fotitos, unas imágenes. Por ejemplo, ahí vemos el personal de salud que está explicándole, ¿no?, a la señora cómo tiene que cambiar el agua de sus floreros, ¿no? Por lo menos cada 7 días, ¿no? Ahí dice diario, pero por lo menos cada 7 días hay que hacerlo para evitar que se formen, que sean criaderos, ¿no? Es una forma de eliminar criaderos de mosquitos. Vemos acá en la otra foto, vemos llantas usadas que son vendidas y que son, eh, eh, son el lugar exquisito para criaderos de zancudo. Entonces, esto también hay que eliminarlo, ¿no? Acá vemos una niña cómo está lavando, ¿no? Hay que no solamente tapar los baldes, sino también hay que lavarlos, ¿no? Hay que hay que lavarlos con agua hervida, con lejía, para todos los criaderos de mosquitos, eliminarlos. Y en la otra imagen vemos las mallas, ¿no? Esta es una foto en México, en Yucatán, en colegios, cómo, ¿no?, implementaron el uso de mallas de plástico, mallas metálicas para proteger a los estudiantes del colegio. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, eh, seguimos mencionando, ¿no?, cómo eliminar, los criaderos de mosquitos. Entonces, ya hemos mencionado, ¿no?, lavar con agua y jabón los floreros, ¿no? Por lo menos, ¿no? Hemos hablado de cambiar las macetas, estamos redundando, ¿no? Para prevenir, ¿no? Eso ya hemos mencionado, que hay que ayudar a los vecinos. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, ya hemos mencionado que en las áreas o terrenos abandonados, ¿no?, hay que desmalezar, hay que sacar la hierba, la basura acumulada, ¿no?, que transmiten ¿no? Y hay que eliminar las llantas, ¿no? Y bueno, siguiente, por favor, ya hemos mencionado lo que vamos. Siguiente, muy bien. Entonces, eh, este es un, un póster de la OPS donde prevén el dengue y el Zika y el chikungunya, ¿no? Hablamos de los tres virus, no solamente del dengue, porque si tenemos el Aedes aegypti es un zancudo que puede transmitir estos tres virus. Entonces, mañana no sería raro que aparezca chikungunya, que aparezca Zika en Lima, ¿no? Porque acá en Quito ya le hemos sufrido. Entonces, no sería raro que un zancudo con los tres virus produzca una triinfección. Entonces, si nosotros prevenimos que se formen criaderos de zancudos, ¿no? Y también, si nosotros prevenimos que nos pique el zancudo, entonces estas dos actitudes, acciones nos va a permitir a nosotros tanto evitar que nos piquen como evitar que se formen los criaderos. Y este es un trabajo, no, que tiene que hacerse necesariamente, no las autoridades, sino la comunidad. Por eso es la importancia de informarlos, por eso es la importancia de esta charla, porque ustedes son quienes nos van a ayudar a nosotros a poder evitar que esta enfermedad se siga diseminando y que ustedes mismos se enfermen. Entonces, eliminando criaderos y protegiendo las picaduras, nosotros vamos a ser felices y no vamos a enfermar. Acá hay un pequeño resumen de todo lo que hemos mencionado, por eso lo he traído, para que ustedes, ¿no?, lo que quieran lo guarden, ¿no? De repente Giovanni lo puede pasar, ¿no? La posición está ahí para cualquiera. Y bueno, simplemente terminamos diciendo el mosquitero es una barrera eficaz contra el vector del dengue. Esta es una publicación ¿no?, del Ministerio de Salud de Paraguay, donde ahí vemos ahí un mosquito que no puede entrar, ¿no? No puede picar a, a este, a este sujeto que está dentro de ese cochecito, ¿no? Entonces, nada más agradecerles por su tiempo. Simplemente cualquier prestos para otra exposición, prestos para alguna pregunta, de repente alguien quiere hacer una pregunta al público, ¿no?
bueno, yo presto para poder ayudarlos. Nada más, no, gracias, gracias, me despido, ¿no? A ver si me cortan y de repente me quieren hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias a usted, doctor, también por el tiempo que nos ha brindado esta tarde en la sala de telecapacitaciones del Centro Nacional de Telemedicina. Muy bien, vamos a dejar entonces abierta la posibilidad de que el público participe con sus preguntas a partir de este momento. Lo pueden hacer a través del chat. Escriban, por favor, sus preguntas en el chat tanto de la sala Zoom como en nuestro canal en YouTube. El doctor tiene solo algunos minutos para poder contestar a sus preguntas. Esta presentación y para ello le pedimos por favor que nos brinde unas palabras finales, unas recomendaciones para el público que nos está escuchando esta tarde. Bueno, como ya lo mencioné, ¿no? Las recomendaciones más importantes, como ya sabemos que no hay todavía tratamiento, no hay pastillas, no hay tratamientos antivirales, las vacunas, ya hay estudios que demuestran que las vacunas son prometedoras, pero es una estrategia costosa, es cara, ¿no? Entonces, eh, y también no hay que olvidar que la prevención primaria es lo más importante. Y dentro de la prevención primaria es eliminar el criadero de los mosquitos, que ya hemos explicado cómo, ¿no? Y segundo, evitar que el zancudo nos pique. Entonces, evi- evitar que este vector no nos pique. Entonces, la forma de evitar que nos pique es usando no, pantalones manga larga, usando polos manga larga, sobre todo si vamos a estar en una zona muy expuesta donde hay una alta cantidad de zancudos. No, también hay que usar repelentes, hay que usar mosquiteros, si vamos a dormir, usar los mosquiteros. Entonces, estas recomendaciones para evitar la picadura del zancudo es muy importante. Y si en nuestra casa también podemos implementarlos usando mallas, estas mallas metálicas, ¿no? Que son muy importantes, son barreras físicas, como hemos, como hemos puesto ahí en la última diapositiva, el zancudito no puede pasar, ¿no? Él es muy grande, tiene sus patas largas, tiene sus alas son largas que no permite que él pase y por ende vamos a frustrar su trabajo. Entonces, si nosotros trabajamos en estos dos puntos, evitamos las picaduras y evitamos la formación de criaderos, y no solamente en nuestra casa, porque hacerlo en nuestra casa no solo es suficiente, sino también es un trabajo comunitario, donde los vecinos tienen que ser solidarios y ayudar al resto de vecinos que no tienen conciencia de enfermedad, porque sabemos que muchos sabemos del dengue, muchos conocemos, pero hemos escuchado, pero no tenemos conciencia de enfermedad, o sea, no sabemos que, que este virus no nos produce una enfermedad que se llama el dengue y que puede ser mortal. Y por ende minimizamos, ¿no? Los problemas y si tenemos un vecino solidario, un vecino educado, que va a saber abordarnos, que nos va a ayudar, nos va a decir, no, nos va a ayudar a eliminar estos criaderos de nuestra casa y nos va a explicar. Entonces, esa solidaridad va a permitir que el índice aédico, o sea, la cantidad de zancudos en una determinada comunidad, sea baja. O sea, si no hay zancudos, no hay dengue. Ese concepto tiene que tenerlo claro para nosotros este, evitar la diseminación y la propagación de esta enfermedad en nuestra comunidad, ¿no? Y bueno, nada más,
nuevamente agradecerles por la invitación y para servirles, yo el doctor Enrique López, infectólogo de la red de salud Loreto, pertenezco y trabajo en el Hospital Tres Iquitos, ¿no? Tengo experiencia manejando pacientes con dengue, ¿no? Entonces probablemente me van a ver de repente en Lima, en otros departamentos, porque estamos trabajando, yendo a apoyar a otras regiones, a enseñarles cómo prevenir y cómo tratar el dengue. Nada Muy más. bien, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Reiteramos el agradecimiento al doctor Luis Enrique López Peña, médico infectólogo de la red Loreto, que él justamente se desempeña como especialista en infectología en el Hospital 3 de Iquitos. Él esta tarde nos habló acerca del dengue, pero con una visión más de casa, más de la población. Hemos tenido una audiencia, una buena audiencia a través de nuestra sala Zoom y también en nuestro canal en YouTube. Agradecemos su participación a todas las personas que se han dado cita esta tarde. Esperamos que pues esta charla eh, haya servido para que puedan tomar las medidas necesarias, ya que como sabemos en este momento nuestro país está, digamos, está pasando por un recrudecimiento de esta enfermedad de dengue que es transmitido por este mosquito. Bien, muchas gracias a todos nuevamente por su atención. Estamos de esta forma ya dando por terminada esta sesión y esperamos que contemos con su participación en nuestras próximas sesiones. Muy agradecidos a todos. Tengan muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por sus conocimientos compartidos con la población. Buen fin de semana a todos.